Desórdenes hiperkinéticos. Temblor. Se define como un movimiento involuntario, rítmico y oscilatorio de alguna región del cuerpo. Se puede clasificar de la siguiente manera. Temblor en reposo. Cuando la parte afectada se encuentra apoyada en contra de la gravedad y no se activa voluntariamente. Temblor de acción. Se clasifica durante la contracción voluntaria de músculos y puede tener diferentes características. Temblor postural. El que se observa al mantener las manos hacia el frente. Temblor de intención o cinético. Se puede presentar al inicio de la acción, durante el curso o cuando finaliza el movimiento. De acción específica. Durante la ejecución de una tarea específica, como escribiendo o cantando. Rubral o de Holmes. Combinación de temblor en reposo, postural y en movimiento. Temblor fisiológico. Escasamente visible a simple vista y sintomático solamente con tareas que requieren cierto tipo de precisión. Por ejemplo, cirujanos, joyeros. Tiene una frecuencia de 8 a 12 Hz. Temblor esencial. Es la forma más común de temblor patológico, teniendo una prevalencia en la población general de 5%. Se trata de una entidad con un patrón de herencia autosómico dominante, que usualmente inicia en la niñez, adultez temprana o tardía. Afecta, en la gran mayoría de los casos, las manos, la cabeza en un 34%, los miembros inferiores en un 30%, cara y mandíbula en un 7%, la voz en un 12% y el tronco en un 5%. Las mujeres tienden a desarrollar más temblor en la cabeza que los hombres. Se trata de un temblor con evolución progresiva y lenta, que usualmente se presenta en la adultez, aunque también puede tener manifestaciones en la infancia. En etapas avanzadas de la enfermedad suele acompañarse también de marcha en tándem, lo que es consistente con disfunción cerebelosa asociada. Inicialmente puede presentarse de manera unilateral, pero con el tiempo el compromiso es bilateral. Si el temblor es unilateral, suele tener peor pronóstico a largo plazo. Es de anotar que el temblor puede afectar actividades de la vida diaria como comer, autocuidado, escribir, digitar y entre otras. Una característica típica es la mejoría del 50 al 90% observada con el consumo de alcohol. Se han descrito también otros signos y síntomas no motores, tales como síntomas de ansiedad, deterioro cognitivo y pérdida auditiva, que pueden como tal acompañar al temblor esencial. Lo anteriormente descrito puede sugerir que no se trata de un desorden con un origen focal como se describía anteriormente. Distonías. Contracciones musculares sostenidas que producen torceduras y movimientos repetitivos involuntarios. Son de larga duración. Hay contracción simultánea de agonistas y antagonistas. Produce torcedura de una parte del cuerpo. Contracción continua de la misma parte del cuerpo. La duración de las contracciones suele ser variable, siendo desde contracciones prolongadas, movimientos muy cortos que incluso den la apariencia de mioclonías, distonía mioclónica. Una característica muy frecuente asociada es el gen antagonista o truco sensorial, que describe un toque o una maniobra sensitiva que cuando se aplica puede reducir o eliminar el movimiento distónico. Según la edad de aparición, la distonía, cuando es de inicio en la infancia, la presentación inicial más frecuente es un miembro inferior, siendo evidente al realizar actividades como caminar o correr. Suele comprometer el otro miembro inferior, miembros superiores o tronco, y con frecuencia se torna generalizada en un promedio de 5 años. Pese al importante compromiso motor, áreas como la cognitiva no se comprometen. Inician en la vida adulta, inician con compromiso del hemicuerpo superior, cara, miembros superiores o cuello. Distonía cervical, tortícolis. A diferencia de otro tipo de distonías, esta suele acompañarse de dolor en un 75%. Distonía facial y oromandibular. Compromete lengua manifestando con protrusión
músculos de la masticación con desviación mandibular. Blefaroespasmo. Por compromiso de los músculos perioculares, produce limitación por el parpadeo, espasmos y cierre ocular frecuente. Tics. Son considerados como movimientos anormales somáticos, tics motores, o sonidos anormales, tics fónicos o combinación de los dos. Se presentan por breves momentos durante periodos de actividad motora normal. Estos varían en severidad sobre el tiempo, alternando periodos de remisión y exacerbación. Los tics pueden ser simples, en estos casos suele ser difícil o imposible diferenciarlos de sacudidas mioclónicas, dado su presentación abrupta, repentina y su presentación de manera aislada, como sacudidas de la cabeza, encogimiento de los hombros. Estos tics simples suelen ser repetitivos y en ocasiones presentándose en seguidilla, en este caso se vuelven complejos. Los tics complejos son secuencias de movimiento que tienen un patrón coordinado y aparecen en diferentes partes del cuerpo. Ejemplos de estos son el tocarse la nariz, tocar a otras personas, sacudidas de la cabeza con encogimiento de los hombros. Los tics pueden ser precedidos de una sensación de incomodidad que es aliviada con la ejecución del movimiento. La mayoría de los tics pueden ser suprimidos de manera voluntaria, con una creciente acumulación de esta sensación que solamente se alivia con una descarga posterior de una seguidilla de estos. Balismo. Se refiere a un movimiento involuntario, abrupto, rápido, de gran amplitud sin ninguna finalidad. Se puede asociar a movimientos coreicos, usualmente se presenta de un solo lado, hemibalismo, y, menos frecuente, con presentación bilateral, bibalismo. Este tipo de desorden es generalmente la manifestación de lesiones del núcleo subtalámico bilateral o de sus conexiones con el estriado. Sin embargo, la corea o balismo puede ser la presentación de sobredosis de levodopa. Estereotipias. Son movimientos simples o complejos que se repiten de manera continua e idéntica y aparecen en forma de paroxismos. Son movimientos encontrados en pacientes con esquizofrenia, autismo o retardo mental. En este tipo de pacientes, los tics suelen ser estereotipados, ocurriendo típicamente de manera intermitente más que de manera continua. Su diagnóstico diferencial es con la disquinesia tardía, en la que los movimientos son involuntarios, ininterrumpidos, que se repiten una y otra vez de manera incesante. Corea. Se define como un movimiento involuntario que es de corta duración, irregular, no rítmico. Se lleva a cabo sin ninguna finalidad, que migra de una parte del cuerpo a otra de manera aleatoria. Generalmente se presenta en reposo, se exacerban con maniobras de distracción, ceden con el sueño y su marcha es en forma de baile. Incluso el paciente los puede camuflar incorporándolo dentro de sus movimientos, paraquinesia. Las coreas usualmente se acompañan de impersistencia motora, que se trata de la incapacidad para mantener la contracción sostenida de un grupo muscular, por lo que suelen quejarse de caída frecuente de objetos. La corea puede ser la manifestación de un trastorno primario, enfermedad de Huntington, o puede ser la manifestación de una complicación sistémica por tóxicos u otras entidades. Mioclonus. Movimientos involuntarios súbitos generalmente asimétricos en forma de sacudidas, que involucran uno o más músculos pudiendo aparecer en reposo o con movimientos voluntarios. Los mioclonus, que son de tipo no epiléptico, según el sitio de origen se puede clasificar en mioclonus cortical, descargas anormales corticales transmitidas por haces córtico-espinales y son prominentes en partes distales de extremidades. Mioclonus espinal. Puede ser de tipo propio espinal por compromiso de vías propioespinales polisinápticas con compromiso de musculatura axial. Se produce por traumas cervicales. Espasmo hemifacial.
Son contracciones musculares faciales unilaterales afectando tanto la hemicara superior como inferior. Sin embargo, los pacientes suelen quejarse más por el compromiso visual más que por los movimientos mandibulares y de la boca, generalmente continuas pero con periodos de remisión, y en ocasiones pueden ser provocados al hacer contracción forzada de la musculatura facial. El espasmo hemifacial puede diferenciarse del blefaroespasmo, ya que en este último el compromiso suele ser bilateral la mayoría de veces. Además, las contracciones distónicas suelen diseminarse a regiones contiguas como músculos oromandibulares y de la nuca.